Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amigo Gio de la Rosa. Aprovecho también en este momento para invitarlo o invitarla a que se suscriba a este canal. Recuerda que subimos videos de jardinería pues prácticamente todas las semanas. Entonces hoy vamos a hablar de esos consejos que de repente el dueño del vivero no le dijo y además usted no le preguntó y de repente hay veces que nosotros creemos que sabemos algunas cosas y pues por eso se nos terminan muriendo las plantas. Pero hoy vamos a ver esos consejos así rápidamente, al menos 5 consejos para que sus plantas cuando usted las lleve a su casa no se le mueran. Bueno, en primer lugar, lo que usted tiene que hacer es que usted tiene que adaptar su planta. Usted va a sacar su planta de un lugar o de un entorno donde la planta está muy bien cuidada. Usted va a sacar esa planta de un vivero donde le dan cuidado todos los días. Casi todos los viveros están cubiertos por sarán y muchos otros también tienen plástico transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que las plantas, aunque sean de sol, usted no la va a llevar directamente al sol, porque lo primero que va a pasar es que sus hojas se van a empezar a quemar y a poner amarillas. Además puede ser que también tenga una planta que sea de sombra y usted la pone al sol. Entonces usted tiene que tener gran cuidado de qué tipo de planta es la que está comprando, si es una planta de sol o es una planta de sombra. Pero en cualquiera de los dos casos usted tiene que ir adaptando esa planta. Si esa planta es de sol, usted la tiene que ir exponiendo poco a poco al sol. O sea que usted la tiene que tener en su patio de repente en un lugar que le dé sol filtrado. Y poco a poco, al pasar de los días, usted la va sacando un poco más al sol, un poco más al sol, un poco más al sol, para que esa planta se vaya adaptando. Porque si no, la va a matar de esa forma. Otra cosa también fundamental con esto de ir adaptando la planta a un nuevo entorno es que no todas las plantas les gusta el interior de nuestra casa. Y nosotros de repente compramos suculentas o compramos otro tipo de plantas y nosotros queremos llevar estas plantas para dentro de nuestras casas y ponerlas en un lugar donde no hay ventilación, donde de repente las condiciones de luz son escasas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Nuestra suculenta se empieza a crecer bastante y bueno, de repente nos puede terminar muriendo también. O la planta que requiere bastante luz, al tenerla dentro de nuestra casa, pues empieza a morir también. Bueno, otro error que cometemos cuando compramos plantas en el vivero, nosotros las llevamos y así como está esta plantita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta plantita está muy grande para una macetita o macetera tan pequeñita. Luego usted tiene que sacar esa planta de esa macetera y ponerla en una más grande. Porque de repente, ¿qué es lo que sucede? Que las raíces de repente de esa planta ya están demasiado grandes. ¿Qué le parece esta planta que tengo acá? Esta planta, ya la macetera está muy pequeña. Y la planta, usted sabe que este tipo de plantas se crecen exageradamente. Pues tenemos que hacer cambio de maceta. Si no, nuestra planta no va a crecer, no se va a ver tan bonita. Otro punto sumamente importante, mi gente, es el abono o el fertilizante. En el vivero, ¿sabe qué sucede? En el vivero están pendientes de esas plantas. La planta es abonada cada semana o cada 15 días o cada mes. Usted va a ver esas plantas en el vivero hermosas, grandes, bien florecidas, lindas. Pues por eso es que usted cuando va al vivero usted se enamora de esas plantas y usted quiere traérselas todas. Muchas veces trae un sustrato que es relativamente bueno, pero en el vivero la planta crece y crece y florece porque está siendo abonada o está siendo fertilizada constantemente. Entonces usted tiene que abonar su planta. Usted tiene que hacer eso. Usted bien compra un fertilizante en un agroservicio, o si no quiere gastar, pues yo los invito a que vean videos que yo tengo en el canal de cómo fertilizar su planta y que le salga prácticamente de gratis.
Otro punto importante, mi gente, y yo creo que este es el número 4, es que usted tiene que cambiar muchas veces el sustrato en el que vienen sus plantas compradas en el vivero. Le voy a contar yo que aquí en mi localidad, en la ciudad donde yo vivo, casi toda la planta pequeña, suculenta o planta de flor o otras plantas que yo he ido a comprar al vivero últimamente, ¿qué sucede? Que las están poniendo solamente en cáscara de arroz. El sustrato que esta planta trae solamente es cáscara de arroz. No sé si ustedes lo pueden ver aquí. Miren ustedes. Yo no sé si en algún otros lados se está haciendo esto también. En algún otros viveros, pero aquí últimamente en varios viveros que yo he andado están sembrando solamente en casulla de arroz. ¿Qué sucede? Cuando esta planta viene únicamente en esta cascarilla de arroz, pues agarra un hongo. Entonces ese hongo termina matando la raíz, pudriendo la raíz, y esa planta se muere, ¿verdad? Pero acá la vamos a cambiar de este sustrato. Un punto fundamental que usted debe tomar muy en cuenta a la hora de comprar una planta es el riego. Bueno, y mientras le cuento del riego, suscríbase al canal, por favor. Entonces el riego es fundamental. Usted compra una suculenta que le gustó demasiado, usted se enamoró de esa planta, se enamoró de esa suculenta, y lo primero que usted hace es llevarla para dentro de su casa. Y usted dice, esta plantita la voy a cuidar tanto porque me gusta tanto que la voy a regar todos los días. Error. ¿Por qué? Porque primero, no todas las plantas o no todas las suculentas van a querer estar dentro de su casa. Y número 2, no se riegan todos los días. No se riegan ni cada 2 días, ni cada 3 días, y mucho menos si están dentro de su casa, ni mucho menos cada 4 días. La suculenta usted la va a regar cuando el sustrato de esa planta esté seco, así como este sustrato ya está seco. Este sustrato ya está seco, entonces ya se puede regar. Una suculenta le va a aguantar a usted el sustrato seco, pero no le va a aguantar un sustrato empanzado de agua, porque la va a matar inmediatamente. Bueno, mi familia jardinera, espero que pongan en práctica estos consejos que son sumamente útiles y necesarios para que sus plantitas no se mueran. Como siempre les digo, cuídense mucho, por favor. Cuiden a sus hijos, cuiden a su familia. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y será hasta la próxima.